Hablar de la selección mexicana es hablar de fracasos y frustraciones, más que de triunfos importantes. Pero a lo largo de los años, han existido jugadores con un nivel muy alto que han sobresalido de entre el montón. Ve por tus tacos y tu chela, que hoy te traigo el mejor 11 en la historia de la selección mexicana. Para este equipo, usemos un clásico 4-4-2 y empecemos como siempre con la portería. Jorge Campos. Con su 1,68 m, el Brody se hacía gigante bajo los tres palos. Sus reflejos de gato y su rapidez mental para leer la jugada del delantero rival lo colocaron como uno de los mejores arqueros del mundo en sus días de futbolista. El acapulqueño fue pieza fundamental para que México ganara la Copa Confederaciones en 1999. Rafael Márquez. El Kaiser, el máximo líder de la zona baja que nos ha regalado México. Su garra para cortar los ataques rivales, además de su visión y proyección ofensiva, le valió ser el capitán de la selección por muchos años. En clubes lo ganó todo, y con México fue parte importante de la obtención de las Confederaciones y 2 Copas Oro. Claudio Suárez. El emperador es el segundo jugador en vestir más veces la playera del Tri. Su marcación aferrada y su físico le permitían anticiparse a los rivales, por lo que siempre era garantía de seguridad en la defensa. Claudio formó parte del equipo que perdió la final de la Copa América contra Argentina en el 93, además de ganar la Confederaciones y 3 Copas Oro. Ramón Ramírez. El oriundo de Tepic era conocido por su potencia en las piernas, contaba con una resistencia descomunal y un gran disparo de larga distancia. Además de ser polifuncional, era un excelente lateral defensivo, pero podía jugar en el medio campo si era necesario. Fue ganador de la Copa Confederaciones y 3 Copas Oro. Carlos Salcido. Formó parte de la selección mexicana entre el 2004 y 2014. Su físico y su resistencia lo llevaron a jugar a Europa con equipos como el PSV y el Fulham de Inglaterra. Salcido ganó una Copa Oro y formó parte de la selección que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2012. Andrés Guardado. El Principito es el jugador con más partidos en la historia de la selección mexicana, con 179, superando por 1 a Claudio Suárez. Ganador de 3 Copas Oro, es uno de los 4 jugadores mexicanos con 5 mundiales jugados en su haber. Su control de balón, su habilidad con los pies y su precisión en los pases lo hicieron un inamovible en el medio campo mexicano. Giovanni Dos Santos. Jugador con sangre brasileña, poseía un talento nato. Su habilidad para carrear el balón pegado a los pies era única. Ganador de 3 Copas Oro, además de ser uno de los jugadores más importantes en aquella selección que ganó la Copa del Mundo Sub-17 en el 2005. La vara se le puso muy alta desde joven, y aunque muchas veces no cumplió las expectativas, siempre se le recordará como uno de los mejores futbolistas mexicanos en la historia. Cuauhtémoc Blanco. Un histórico de la selección. Para muchos, el mejor jugador en portar esta playera. Cuauhtémoc defendía el escudo como un verdadero héroe. Además, el oriundo de Tepito tenía un talento sobrenatural con el balón en los pies. Sus pases precisos y su gran tiro de larga distancia lo llevaron a ganar 2 Copas Oro con México, además de ser el mejor jugador en aquella final contra Brasil en 1999, que le dio a México su título más importante en la historia. Tomás Boy.
El jefe Boy se desempeñó como un mediocampista, siempre elegante y tenía un toque privilegiado. Un excelente armador de juego con gran definición. Tomás formó parte de la selección en el Mundial del 86, donde México obtuvo su mejor participación en mundiales, llegando hasta cuartos de final y quedándose al borde de las semifinales al perder en penales contra Alemania. Hugo Sánchez, el mejor delantero que ha parido México. Su olfato goleador y su definición a un solo toque lo convirtieron en ídolo del Real Madrid. Tal vez no brilló con la playera de la selección como muchos hubieran querido, pero con este currículum en el fútbol europeo, tiene más que ganado su puesto como uno de los dos delanteros de este equipo. Javier Hernández, el máximo romperredes de la selección mexicana. Llegó a ganar una Copa Oro con el Tri. Chicharito era una garantía de gol y fue mundialmente conocido por hacer goles como fuera. Goles de cabeza, goles de larga distancia, con la cara y hasta con la nuca. Hoy en día, algunos siguen pidiendo su convocatoria a selección. Sin duda, alguien que aportaría mucho conocimiento y experiencia para los jóvenes delanteros. Juntar a estos jugadores en su más alto nivel, en una misma cancha, es algo que nunca va a pasar. Pero soñar no cuesta nada. Este equipo ilusionaría a más de un aficionado y seguramente llegaría a trascender en un mundial. Para terminar, aquí te dejo los 3 cambios o menciones honoríficas de este equipo de ensueño. Dime tú, ¿quién sobra y a quién pondrías en su lugar? También comenta a qué equipo te gustaría que le hiciera su 11 histórico en el próximo video. Aquí tú eres la voz, crack. Échale ganas a la vida como le echas ganas en la cancha. Hasta luego.